Brújula Loca presenta. Le decía a usted al principio que la Organización Mundial de la Salud acaba de quitar, de eliminar, de bajar la emergencia por COVID ante el bajo número de contagios y de muertes. Esto es una noticia muy importante, pues estamos hablando de 2 años, fue en enero del 2020, ¿sí? 21, 22, 23 de enero, febrero, marzo, abril, mayo. 3 años y 4 meses. Y le aprecio mucho al doctor Francisco Moreno. Querido doctor Moreno, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, Joaquín, me da igualmente mucho gusto saludarlo y a toda su audiencia. 1150 días desde que la Organización Mundial de la Salud dijo que esto era una emergencia sanitaria. Hoy, por fin, la emergencia sanitaria se ha declarado terminada y bueno, es una gran noticia para todos. Ahora, 1150 días, doctor, después de los cuales ya no somos iguales, ¿eh? Todos hemos tenido algún cambio, o muchos. Sí, así es. Creo que el mundo cambió desde que llegó la pandemia y creo que tenemos que aprender a cambiar para bien. La pandemia en muchos casos fue pues trágica en nuestro país, tal es el caso, pero hicimos cosas bien que debemos de aprender y seguir haciendo. Aprendimos a cuidarnos, a que tenemos que tener un buen estado físico para enfrentar los problemas que se pueden presentar en el futuro, el valor de la vida, de la salud. Creo que todo esto lo debemos de valorar aún más después de estos trágicos 3 años. Pero no solo fue la salud, nos cambió el ánimo. Vamos, no somos iguales a lo que éramos antes de la pandemia. Yo creo que nadie. Así es, la salud mental también se afectó, sí. La economía. Tenemos que aprender de lo bueno, creo que es el mensaje, porque hubo mucho malo, desafortunadamente, pero también hubo cosas buenas. La ciencia colaboró para tener vacunas a tiempo, las máquinas de ventilación que no hubo en la influenza española, pues ayudaron a salvar muchas vidas. La gente escuchó y se puso cubrebocas, aunque les molestara, pero se los puso y eso salvó vidas. La gente dejó de asistir a reuniones en donde podría contagiarse, contagiar a los suyos, y eso salvó vidas. Creo que la sociedad mexicana lo hizo bien. Desafortunadamente, había mensajes de los que deberían habernos cuidado que nunca llegaron y que confundió un poco más a la sociedad en lugar de haber ayudado a que esto fuera menos trágico de lo que fue. Se está refiriendo, doctor, lo digo yo, a las autoridades de salud. Por supuesto, a las autoridades de salud. Tenemos 10 veces más la cifra catastrófica que se había pronosticado por parte del subsecretario después de estos 3 años. Algunos datos indican que podría llegar hasta los 800,000 fallecidos por COVID. Evidentemente hubo muchas fallas que también debemos de aprender, no se deben de volver a cometer. México fue uno de los gobiernos que peor manejó la pandemia del mundo, uno de los 5 gobiernos que peor la manejó, doctor. Así es, la comunicación no fue buena, la austeridad en pruebas, en vacunas, en medicamentos, la austeridad costó vidas humanas, costó vidas de mexicanos, y eso es una tristeza, porque en el momento en que más debería haber cuidado el gobierno al pueblo mexicano, lo abandonó ante esta tragedia de COVID-19. Estamos hablando de más de 700,000 mexicanos muertos, muchos de los cuales no debieron morir, y estamos hablando de más de 7 millones de contagios, doctor. Probablemente el número de contagios sea 10 veces más, porque no tuvimos pruebas. Los mensajes de quédate en casa provocaron que muchas personas fallecieran en su hogar, y por eso hay la disparidad entre las cifras oficiales de muertes y lo que realmente ocurrió, que sabemos por exceso de mortalidad que podríamos estar alcanzando cifras de 700, 800 mil fallecidos. Si esos mensajes, en lugar de haber ayudado a que la persona llegara a tiempo al hospital, lo retrasó y provocó que mucha gente muriera en su casa, lo cual no saturaba los hospitales, pero esa no era la obligación de la autoridad sanitaria. La obligación de la autoridad sanitaria era protegerlos, no abandonarlos. Así es, y
Y bueno, yo creo que algún día se harán las cuentas de lo que fue este manejo público de la pandemia, porque no se puede quedar en la impunidad, doctor. Ese es mi punto de vista, ¿eh? No lo estoy embarcando ni comprometiendo, ese es mi punto de vista. Estoy de acuerdo con usted, pero creo que hoy es un día para festejar, es un día en donde salimos de un evento en donde gracias a seguir ciertas medidas, gracias a cuidarnos, lo logramos, estamos vivos, hay que disfrutar la vida. Quiero dar un mensaje a todos los trabajadores de la salud que dejaron, muchos de ellos, su vida por rescatar otras vidas. Creo que mi mayor respeto, agradecer a los medios de comunicación que nos permitieron a muchos de nosotros hablar y decir las cosas como las veíamos, y evidentemente a la sociedad mexicana que se cuidó lo más que pudo. Acaba de anunciar la doctora Álvarez Builla esta semana que ya para septiembre la COFEPRIS ya autorizará el uso de la vacuna patria. ¿Qué opina? Pues esto estamos hablando cuando ya se acabó la emergencia de la pandemia. Tristemente llega muy tarde, es un mensaje más político porque la fase 3 del estudio de la vacuna patria no ha terminado. Realmente la aplicación de esa vacuna, que es de un virus de la variante que ya desapareció, la variante original, pues es una vacuna que llega totalmente a destiempo. Probablemente para lo que sirva es tener una plataforma para el desarrollo de nuevas vacunas que se pudieran requerir en el futuro. Pero realmente el mensaje de que vamos a tener la vacuna patria, un mensaje político en un momento en donde evidentemente los científicos pues no nos sentimos a gusto con este cambio de leyes que ha habido. Sí, bueno, el tema de la ciencia. Y, doctor, ella dijo también que, bueno, se podría usar de refuerzo, ¿es correcto eso? Los estudios de la vacuna fueron para esquema de inicio de vacunación. No se hicieron estudios para utilizarla como refuerzo. Los refuerzos que están autorizados son de las vacunas que no quiso la autoridad mexicana, la vacuna bivalente de Pfizer y de Moderna, que tienen las dos variantes, la variante original y la variante Omicron. Esa es la vacuna que deberíamos de tener, al menos con la opción de que el que se la quiera poner se la ponga, pero la monopolización de la vacuna, pues evidentemente fue otra de las características de la forma como el gobierno enfrentó la pandemia. La compra de las vacunas Abdalá a Cuba. Otra medida totalmente política, una vacuna que le cuento, la fase 3 la hicieron realmente sin el consentimiento de los pacientes, es decir, se le aplicaba la vacuna al paciente sin decirle que estaba siendo sujeto de un estudio de investigación. Una vacuna que no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos aquí la fábrica de AstraZeneca que se construyó. Podría haberse hecho una vacuna de otra forma. Esto fue otra medida política difícil de entender durante un periodo en donde lo que se necesitaba era más medidas sanitarias y de apoyo a la comunidad médica que ese tipo de ayudas a países que tienen una forma pues de regirse como en cierto momento pareciera que quisiera regirse este país. Doctor, déjeme sacar un poco del tema del COVID. ¿Tiene usted alguna opinión como profesional de la medicina de la desaparición del INSABI? Pues una tristeza. 55 millones de mexicanos se atendían en el INSABI porque son los mexicanos menos favorecidos, los autoempleados, los que hacen trabajo informal, y ellos perdieron esa posibilidad de seguirse atendiendo cuando desapareció el Seguro Popular, y actualmente están muchos de ellos sin atención médica, con problemas graves, a los cuales no tienen derecho a un servicio de salud de tercer nivel. Hay historias terribles por lo que se dejó de hacer, por una ocurrencia de crear un nuevo sistema de salud y destruir el que había antes sin habiendo creado algo que lo pudiera sustituir. Es otra de las situaciones muy difíciles de entender como médico, como trabajador de la salud, que esto haya pasado en nuestro país. Es muy, muy triste. ¿Cree usted que el Seguro Social, sí, este IMSS Bienestar,
pueda atender a estos 55 millones de mexicanos sin servicios de salud, sin acceso a los servicios públicos de salud, y que le dé tiempo en 1 año y 4 meses y 25 días hoy que queda de gobierno para implementarlo? Es difícil por la carga laboral que tienen. Es imposible que una institución que es buena, pero que está sobrecargada ya de trabajo, reciba una cantidad extra de personas con las cuales va a tener que no solamente atender, sino direccionar hacia los servicios de salud que necesite. Se ve muy complicado que el IMSS Bienestar pueda al menos subsanar algo de lo que se perdió con el INSABI. Ojalá y no se siga deteriorando el sistema de salud como ha ocurrido durante estos 4 años y medio. Doctor Moreno, por último, he recibido comentarios de médicos especialistas, anestesiólogos en particular, diciendo que faltan medicamentos neurológicos, que por ejemplo hay una escasez de fentanilo para las operaciones, para la anestesia. Y el fentanilo es un medicamento que se utiliza en la anestesia y también para el control del dolor de pacientes oncológicos. Triste que un paciente oncológico, lo que tenemos que evitar es el sufrimiento en ese momento, en la enfermedad terminal, y empieza a haber escasez. Hay escasez de medicamentos psiquiátricos, personas que necesitaban seguir con su tratamiento psiquiátrico. Esos medicamentos están ahorita, pues no se pueden conseguir, y pone a pacientes que requieren eso para mantener una salud mental en un momento muy complicado. Sigue habiendo falta de medicamentos oncológicos. Todo esto pues ha sido lo que ha provocado esta debacle en salud que tenemos, que creo que no se había vivido en este país desde hace muchos años. En fin, pues doctor Moreno, le mando un abrazo y espero que el fin de la emergencia del COVID no sea un motivo para que dejemos de comunicarnos, y espero conocerlo personalmente muy pronto. Ya pasó la pandemia. Sería un honor, y sí, es un buen día. Gracias por abrirnos este espacio siempre para poder platicar de la forma en que podríamos seguirnos cuidando. Ojalá y nos veamos pronto. Espero que nada más sea para conversar, ¿sí? Usted, claro que es sí. internista. Gracias, doctor, que esté muy bien. Sí, es como me dijo un día un abogado: oye, cuando se te ofrezca algo me avisa. No, espero que no, ¿sí? Espero que no. Como el otro día me hablaron para ofrecerme un servicio ¿de qué? De funerales. Sí, de esa casa. Sí. Gracias, ¿me puede usted hablar en 10 años? Sí. Bueno. No tengo planes. Sí, no tengo planes, ¿sí? Sí. Con la Loca presentó